Muy buenas tardes. Vamos a ir terminando pues nuestro tiempo de oración, acercándonos de nuevo a la palabra de Dios, para reflexionar en un texto en Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 10, que dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dice el apóstol Pablo de sí mismo, en un entorno donde tienes que reivindicar el mensaje que él está dando del Evangelio de Jesucristo, ese mensaje que él había recibido de parte directa, además, del Señor Jesús. En una versión distinta a la Reina Valera que he leído, dice, yo no busco la aprobación de los hombres. Evidentemente se refiere que no busca la aprobación de la gente, de las personas, sino exclusivamente la aprobación de Dios. Dice él, no busco quedar bien con las personas. Si yo quisiera quedar bien con los hombres o con las personas, entonces, dice él en esta versión de Dios habla hoy, ya no sería un siervo de Cristo. ¿Y qué razón tiene el apóstol cuando habla de sí mismo de esta forma y de esta manera? El Evangelio de Jesucristo es uno y es único y no se puede alterar. El mensaje bíblico hacia mí, hacia todos y cada uno de nosotros, es un mensaje específico. El apóstol Pablo fue llamado a ser apóstol de Jesucristo y Dios el Padre. Así es como se reivindique como él mismo lo dice en la palabra. Presentó sus credenciales para que le pudieran creer. Y lo hizo desde el comienzo de esta carta y en otras epístolas y cartas que él escribe. Porque algunos en este lugar, en Galacia, estuvieron cuestionando su autoridad. Algunos no pensaban que él era un apóstol de Jesucristo, porque aquella gente en este tiempo pues pensaban de una manera y tenían unos arraigos de tradición que ellos pensaban que tenían que cumplir. En el tiempo del apóstol Pablo en Galacia era claramente esta provincia que era romana y estaba situada en la parte central de la actual Turquía que conocemos ahora. Y una de las metas del apóstol durante su viaje misionero a este lugar fue visitar las regiones específicas que fueron después centros muy numerosos de población y de personas que seguían a Cristo. Y lo hizo siempre con el denuedo que él tenía. Él tenía un fin específico que era alcanzar el mayor número posible de personas para Cristo. Eso es lo que la Iglesia del Señor hoy piensa y es lo que hacemos. Nuestra idea y nuestra identidad con Cristo es estar en la obra misionera, estar en la obra evangelizadora, estar en el mensaje de Jesucristo y no en nuestro mensaje. Predicando a las personas mensajes bíblicos, sana doctrina. El plan completo de Dios fue salvarnos y fue hacerlo por medio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Hemos sido rescatados de ese poder del mundo, de este mundo injusto, un mundo gobernado por Satanás, un mundo gobernado por los diablos que están por ahí sueltos, específicamente estos diablillos también se personifican y pueden alterar mentes y corazones, incluso aquellos que se tienen por cristianos. Este mundo lleno de crueldad, de tragedia y de tentación y de decepción. Este mundo es al que somos llamados a predicar como cristianos, como hijos de Dios, pero a predicar ese evangelio de Jesucristo, ese mensaje que salva y que no es nuestro, sino que es de Dios en Jesucristo. El haber sido rescatado de este mundo perverso, esto no significa que hemos sido sacados fuera, sino que ya no estamos esclavizados a él, porque vivimos en el mundo, pero no hemos de estar esclavizados en el mundo, ni en lo que piensa el mundo en relación a la obra de Dios. Pero
cabe la pregunta para todos. ¿Refleja tu vida la gratitud por haber sido salvado? ¿Refleja tu vida el amor de Dios para con los demás? ¿Refleja tu vida que has sido salvado por Jesucristo y ahora vives en novedad de vida? Algunos estaban predicando un evangelio diferente en este lugar. Esta gente predicaba predicaba para los gentiles. Esta gente predicaba para los gentiles y que fueran salvos y debían cumplir con leyes y costumbres. Aquellas costumbres judías que decía yo antes. Específicamente el rito de la circuncisión. Tenían una especie de mezcla entre el evangelio que el apóstol predicaba y lo que ellos traían. Y estos eran un grupo de personas específicas llamados los judaizantes. En las iglesias hoy también hay personas que solo quieren escuchar lo que les apetece, lo que quieren, la tradición, lo que conocen, lo que aprendieron de chicos o de pequeños en sus iglesias anteriores, tal como se expresa en la Biblia y que ocurrió en este lugar. A estas personas el mensaje bíblico les parece duro o muy duro en algunas ocasiones. A estas personas el mensaje bíblico específico les chirría, porque no asumen realmente que es mensaje de parte de Dios, que es la palabra de Dios hablando al corazón. Algunos piensan todavía que la tradición es conveniente y que ciertos ritos o circunstancias o situaciones son necesarias. Son como aquella gente de Galacia. El mensaje del apóstol Pablo no cumplía con las expectativas de ellos. Les parecía que la fe en Cristo no era suficiente. Tenía que cumplir con aquellos ritos que tenía. Sin embargo, ¿alguien cree que se requiere más que la fe en Cristo para obtener la salvación y la vida eterna? ¿Alguien piensa que hay que hacer más de creer en Cristo de manera genuina y obtener así la salvación y recibir al Espíritu Santo que es prometido por el Padre? ¿Alguien cree que escuchando el mensaje bíblico puede pensar que hay que añadirle aquello que conoció de pequeño o en algún lugar o en su sitio anterior? Cuando la gente establece requisitos adicionales para la salvación, están negando el poder de la muerte de Cristo en la cruz. Cuando la gente necesita vivir otra vida distinta a la que está establecida en la palabra de Dios, están añadiendo cosas a lo que el mensaje es. Solo hay un camino dado por Dios para el perdón de nuestros pecados, y es creer en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal de tu vida. Eso es lo que hicimos, lo que hice yo. Y lo que hizo la Iglesia en general. En general, aquella Iglesia que ha creído en Cristo de verdad, genuinamente. No aquella Iglesia que dice haber creído, que solamente ha conocido por fuera a Cristo, pero no siente de lo más profundo de su ser ese acercamiento, ese creer en Cristo. Así pues, Dios no acepta una religión hecha por el hombre como un sustituto de la fe en Jesús. Porque Él ha provisto un camino específico y es Jesucristo. De acuerdo al texto en Juan capítulo 14, versículo 6. Y por eso yo creo que algunos confunden el mensaje bíblico con lo que quieren añadirle y creen que las formas y maneras y la tradición de ver una cosa distinta en otros lugares son lo que debe ser en la actualidad. Sin embargo, la Biblia es clara. No se puede confundir. Aquellos que confunden a los creyentes de Galacia o que confundían a los creyentes de Galacia eran cristianos judíos radicales que creían que las prácticas del Antiguo Testamento, tales como la circuncisión y las restricciones en la comida, aquellas cosas eran y tenían que hacerse y eran requeridas, además de la fe,
para obtener la salvación y para tener una vida como creyentes. Y sin embargo no era así. No era así ni es así actualmente. Al mensaje bíblico no hay que añadirle nada de nosotros. Es suficiente el mensaje y es suficiente la enseñanza que Dios tiene para nosotros, que es su palabra, que es la Biblia, la palabra de Dios. Los 66 libros que conforman esa biblioteca sagrada desde el Génesis al Apocalipsis. Debido a que estos querían cambiar a los cristianos gentiles en judíos, fueron llamados judaizantes. Así como decía antes, para ellos no era suficiente la fe. Ellos querían continuar con ritos de aquella tradición, de aquella fe que era judía, pero no era cristiana. Aún después de ser bautizados, ellos querían mantener la situación antigua, aquella vieja forma de ser, aquella vieja manera de vivir. Los judaizantes estaban deformando la verdad acerca de Cristo y declaraban seguirlo. Sí, valientemente declaraban seguir a Cristo, pero negaban que la obra de Jesús en la cruz fuera suficiente. Muchas veces hoy nos pasa eso en las iglesias evangélicas. Hay hermanos y hermanas que añaden a la fe, añaden al mensaje cosas que parece que les falta según ellos. Es decir, no han terminado de dejar esa vieja criatura, esa forma anterior. Siempre van a existir y existían personas que deformen el mensaje recibido. Siempre va a haber personas que no estén contentos ni conformes con ese mensaje genuino, es de la palabra de Dios. Pero, sin embargo, el llamado del apóstol Pablo, como decíamos al principio, es ese llamado a agradar a Dios, no a los hombres. Sea porque no comprendan lo que la Biblia enseña o porque no están conformes con la verdad tal como se presenta. El apóstol Pablo, él denunció enfáticamente la perversión que había en aquel entorno, la perversión que tenían en aquel entorno del Evangelio del Señor Jesucristo, por parte de aquellas personas llamados judaizantes. Aquellos judaizantes que creían que no era suficiente la fe y tenían que añadirle formas distintas y diferentes. Él dijo que si aún un ángel, el apóstol, se atrevió a decir cosas duras, si aún un ángel del cielo viene y predica otro mensaje, él dice debe ser anatema, debe ser maldición, porque el mensaje bíblico, teológico, específico está en las Sagradas Escrituras, está en la palabra de Dios, está en el canon bíblico que conforma la Biblia. El apóstol Pablo tuvo que hablar con dureza, tuvo que expresar con dureza el mensaje que quería transmitir a los cristianos de Galacia, porque estaban en un serio peligro de fe. Estaban en un serio peligro de entendimiento, de fe, entendimiento y de creer ellos que no era suficiente lo que estaban escuchando. No se disculpaba por sus palabras duras y directas el apóstol Pablo. Él sabía que no estaría sirviendo fielmente a Cristo si no permitía que los cristianos de Galacia siguieran en esa senda equivocada. Él tenía que seguir adelante, apostando por el mensaje del Evangelio, por el mensaje bíblico adecuado. Aunque la audiencia en este lugar fuera distinta y pensaran diferente. Porque ¿a quién tenemos que agradar? ¿A las personas o a Dios? El apóstol Pablo lo tenía muy claro. Tenía y debía agradar a Dios antes que a las personas. Él tenía que predicar el Evangelio pues con la dureza que está en la palabra de Dios. Y así, al predicar el Evangelio, el apóstol buscaba llevar personas a la obediencia de Dios y no a la obediencia de los hombres. Y esto es la enseñanza para nosotros hoy.
que hemos de predicar el Evangelio tal como es. Hemos de predicar el mensaje bíblico tal como está en la palabra de Dios. Este mensaje es para todos. Este mensaje es para ti que no tienes a Cristo en tu vida, y yo te invito a que lo recibas por fe, como tu único y suficiente Salvador personal. Recibe a Cristo en tu vida. Y también este mensaje específicamente es para ti que has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, y ahora te consideras un cristiano, una cristiana, y ahora conformas parte de la Iglesia de Cristo. Pero es conveniente decir que el mensaje bíblico es total y completo. Es conveniente que nos recordemos como Iglesia y como cristianos que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, dice el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. Y esta espada de dos filos penetra, dice el texto, hasta partir el alma y el espíritu. Y añade, las coyunturas y los tuétanos. ¡Qué tremenda es la palabra! Y sigue diciendo, y discierne los pensamientos y también las intenciones. ¿De dónde? Del corazón. ¿De quién? Tuyo y mío. Por tanto, vemos que es un asunto muy importante para nosotros como Iglesia. Y es muy importante para todos, creas en Cristo o no. Si no crees en Cristo, hoy es día de salvación. Y si tú eres y formas parte de la Iglesia, para ti es el mensaje y estas palabras hoy. Así pues, que Dios te bendiga. Que Dios nos bendiga y nos haga sentir realmente que tenemos y vivimos en conformidad con la palabra de Dios. Y cuando recibimos el mensaje, no es otra cosa que para ayudarnos a vivir y a seguir adelante en las tareas que Dios nos ha encomendado. Así pues, que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga. Tengamos una oración juntos para terminar. Padre amado, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Y, oh Señor, aún así, algunos hermanos, algunas hermanas, algunas personas como los judaizantes de Galacia, no entendían perfectamente que el mensaje fuera así y se quedara solo en la fe. Ellos pensaban que tenían que añadirle aquellas tradiciones y aquellas cosas en las cuales habían vivido en la anterioridad. Y nosotros, Padre, que tú nos llamas a vivir una novedad de vida una vez que hemos creído, ayúdanos a dejar la vieja forma de vivir, la vieja criatura, los pensamientos antiguos, y ayúdanos a vivir hacia adelante con ese mensaje tuyo, de tu palabra, y con la enseñanza bíblica, oh Señor, que tú nos muestras en cada momento. Yo te pedimos también, oh Señor, por aquellos que no conocen a Cristo, que hoy sea para ellos un día de salvación y de vida eterna. Te ruego que toque su corazón y ellos puedan entender la necesidad de Cristo en su vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Y ahora, oh Dios, despídenos con tu paz y con tu bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Pues que Dios nos bendiga, que seáis muy felices y que nuevamente nos podamos volver a ver por este mismo medio en nuestro próximo encuentro.